Hola amigos y amigas, soy Mr. Restored, y el día de hoy vengo con un tema que llamó mi atención mientras me encuentro viviendo la vida en los aposentos de Sulonam con mis restauradas ganas de vivir. Para las entidades con una pizca de cordura que se mantienen informados con las cosas relacionadas con Triple M & Co. Ya sabrán que desde la publicación del especial 300 a 500 subs, se informó que en el canal principal se dejaría de mencionar tanto FNF como Restoration, sobre todo en las peruñas, pues ya es momento de descansar de esos temas, debido a las quemadas de cabeza que le provocaron a Sulonam durante 2025. Pese a que las entidades restauradoras, incluyéndome, nos quedamos sin hogar debido a esta decisión, Sulonam nos acogió en su casa, por lo que ahora vivimos con él y él se siente muy feliz al respecto. ¡Ayuda! Sin embargo, hemos notado que un pequeño grupo de personas no se sienten conforme con la decisión de dejar de enfocarnos en el FNF, pues han estado cometiendo acciones que demuestran su inmadurez y su enorme desinterés con el contenido del canal a menos que tenga relación con Restoration. Miren, entiendo que mucha gente conoció más el canal por Restoration, pero el canal siempre ha sido de cualquier cosa aleatoria que les ocurran a las entidades de la locura, pues al final del día es nuestro canal, nosotros decidimos qué clase de contenido es el que queremos brindar, el contenido con el que queremos divertirnos y pasar un buen rato con la gente que nos importa. Dicho eso, es bastante lamentable que ciertas personas se tomen su tiempo de bombardear de dislikes usando multicuentas en ciertos videos, que demuestren desprecio respecto al tema de las comisiones, o que vayan al DM privado y raidear el server comunitario de Restoration con memes de odio. Si de verdad no les agrada a alguien, simplemente pueden ignorar su existencia y seguir con sus vidas, pueden simplemente no mirar ningún video, transmisión o contenido relacionado con un simple dejar de recomendar el canal, pero tal parece que necesitan ese grado de atención que sus familias no les brindan con tal de tener su momento de fama, cuando al final del día quedan como unos completos idiotas, unos resentidos de mierda que creen que por hacer berrinches las cosas funcionarán a su modo, pedazos de ahueonados. Es lamentable que gente como esta existe, pues les da una mala imagen a los verdaderos fans y a la gente que realmente respeta las decisiones tomadas, que disfruta del resto del contenido del canal fuera de ser Restoration y que apoya con sus buenos comentarios. Es gracioso, pero Sulonam y los devs de Restoration son muy buenos amigos, no hay malas vibras y se respetan mutuamente, por lo que si creían que Sulonam se burla de los devs o de los fans que no han hecho nada están equivocados, él se burla de la gente que claramente ha demostrado su toxicidad frente a las situaciones y que se comportan de una manera obsesiva e impaciente frente al proyecto o a los mismos devs. Aunque Restoration ya no sea prioridad, podemos por lo menos confirmar que seguirán habiendo cortos de Restoration en el futuro del canal, protagonizados por sus personajes favoritos restauradores, pues Sulonam realmente se la pasa bien haciendo cortos con estas entidades tan extrañas. Y para los fans del canal y la gente que realmente disfruta del contenido, quiero agradecerles por todo su apoyo brindado y por las sonrisas que les generamos con nuestro contenido tan bizarro. Realmente apreciamos cada vez que aparecen en algún estreno, prueba o publicación para decir cosas geniales o curseadas. Antes de terminar este video aviso, quiero agradecer a todos los loquenderos del mundo por brindarme su apoyo, como Ultra Desconocido, Nicolás Loquendero, El Rincón de Phonix, Parodiador Animado, Slost, Master Nintendo 94, Seth, Yesan, Sniviman 55, 22 Luica, Criticador Universal, Deadcanonext, Diego Videogames, El Nefasto, Gaspo H, Indominus Freser, Karasu, Mr. Satans, DSBvex, Anticristo 2006, Super Wario Man. Está bonito. Espera, que vea.